La deuda, esta situación que aterroriza a muchas personas, incluso han llegado personas a quitarse la vida por lo mismo. La deuda prácticamente es el dinero que te prestan y tienes que pagar con o sin un interés adicional. Bueno, esto pasa igual con los países. Muchos de los países latinos tienen deudas muy grandes que son incluso mayores al dinero que tienen actualmente y pueden llegar a ser impagables. En este video utilizaremos la información del Banco Mundial sacada con datos pronósticos después de la pandemia actual. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 10. Ecuador. La deuda ecuatoriana está contraída especialmente por dos partes, son la inversión privada y la inversión pública. Ha sido una preocupación constante en toda la historia de este país. Los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa de este país, que fue en muchos casos fruto de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. Al país que principalmente le debe Ecuador es a China, que sacó una deuda de más de 17.000 millones de dólares para 4 proyectos. Los 4 proyectos son Coca-Codo, Pauta Sopladora, Mina San Francisco y la línea de transmisión de 500 kilowatts. Ecuador hoy en día tiene una deuda de su PIB del 49%. Número 9. Colombia. Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina. El país ha incrementado su endeudamiento con el fin de atender necesidades de gastos creadas por la emergencia del coronavirus, además de impulsar grandes proyectos de talla mundial y empresas en desarrollo. Recordemos que Colombia es uno de los mejores países para emprender en América Latina y en todo el mundo. La deuda pública representa casi el 60% de la deuda exterior del país, con casi 80.000 millones de dólares, y la inversión privada el resto con 65.000 millones de dólares, dejando el país endeudado con 150.000 millones de dólares o el 51% de su Producto Interno Bruto. Número 8. República Dominicana. La deuda externa de la República Dominicana ha sufrido una evolución peligrosa en los últimos años, que pone en riesgo la salubridad de las finanzas públicas, y esto debido a que la deuda externa de República Dominicana representa el 75% la deuda del gobierno, dejando solo a la inversión privada con el 25%, y República Dominicana le debe alrededor del 35% de este dinero al gigante norteamericano Estados Unidos, que controla al pequeño país con los préstamos. Además, Dominicana le debe al Banco Interamericano el 34%. Igualmente, juntando estos dos, representan el 70% de toda la deuda externa de este país, lo que se calcula en más de 6.000 millones de dólares, siendo alrededor del 53% de su Producto Interno Bruto. Número 7. México. México, el país más importante de habla hispana, por lo menos en población. Hasta hace poco gozaba de una deuda externa no tan grande, con casi el 18% de su Producto Interno Bruto, hasta el año 2017. O sea que en 3 años triplicó esta deuda externa. Y esto debido a la compra de extranjeros de papel de deudas emitidos por el gobierno mexicano en el mercado local. Pero un factor muy grande también fue el COVID. Hasta antes del COVID, México tiene una deuda solo del 36.7% de su Producto Interno Bruto en 2019. Pero con la llegada de la pandemia y la inversión pública se elevó muchísimo más. Los mexicanos principalmente le deben a Alemania y los Estados Unidos alrededor de 500.000 millones de dólares, dejando una deuda externa del 54% de su Producto Interno Bruto. Número 6. Costa Rica. Costa Rica, a pesar de tener una deuda externa alta, ha hecho muy bien las cosas para invertir su dinero y desarrollar a su país. Hoy en día su economía crece a pasos agigantados, pero igual que su progreso, su gran temor es su deuda externa y no tener suficiente dinero para pagarla. Pero parece que poco a poco está pasando. En 2015 Costa Rica estaba endeudadísima, con casi el 250% de su Producto Interno Bruto, pero supo cómo reducirla en un 80% y llegar a los niveles actuales de alrededor del 57%, con 30.000 millones de dólares. Número 5. Bolivia. Bolivia, probablemente el país más alto de América Latina, o bueno, el país con las ciudades más altas de todo el continente. Hasta hace poco, en 2016, el caso de Bolivia era muy parecido al mexicano. Su deuda externa rondaba el 17% de su PIB. Pero por la pandemia y el tema de Evo Morales, su deuda externa creció bastantemente. Los principales beneficiados de esta deuda, o bueno, a los que más dinero les debe Bolivia, es el Banco Interamericano de Desarrollo,
el gobierno chino y al Banco Mundial, siendo China y el Banco Interamericano los más grandes, con casi el 60% de esta deuda. Bolivia hoy en día tiene una deuda del 60% de su Producto Interno Bruto. Número 4. Uruguay. Uruguay, el probablemente país más desarrollado de América Latina, tiene una deuda externa gigante, al igual que su desarrollo. La deuda externa de Uruguay en los últimos años había empezado a bajar. De hecho, en el 2003 era el país más endeudado de América Latina, con el 111% de su PIB. Pero la gran administración de sus gobernantes y su excelente política exterior hizo que bajara drásticamente la deuda para el año 2012. Pero con el COVID su deuda nuevamente se levantó muchísimo. Hoy en día está cerca del 64% de su Producto Interno Bruto. Número 3. El Salvador. El Salvador, un pequeño país en Centroamérica que no sobresale mucho, vecino de países grandes como Costa Rica o Panamá, que son potencias centroafricanas. El Salvador es un país en vías de desarrollo, pero su población sigue luchando por estar cada día mejor. Lamentablemente, al paso de los años, su deuda ha ido creciendo y bastante. Hoy en día su deuda es casi el doble de lo que era hace 12 años. La expansión de la deuda pública de El Salvador continúa con un acelerado ritmo y según datos del Ministerio de Hacienda, a septiembre de este año está ascendida a 22.000 millones de dólares, que equivalen al 86% del Producto Interno Bruto del país. Número 2. Brasil. Brasil es la mayor potencia a nivel latinoamericano, pero Brasil es un país que atraviesa un estado delicado, pues su nivel alto de endeudamiento preocupa a los inversionistas y retrasa el crecimiento económico que venía acelerándose alrededor del año 2005. La verdad es que la deuda externa es uno de los factores por lo cual Brasil no avanza como potencia. De hecho, este año perdió varios lugares y pasó del puesto 9 al 11 en poder económico a nivel mundial. Esto va ligado a problemas sociales y políticos y al COVID, que detonó su inflación, su caída económica y su deuda pública. A pesar que Brasil es potencia, no ha podido levantarse y seguirá así hasta que reduzca su deuda pública. Hoy en día Brasil tiene la deuda pública en volumen de dinero más grande de América Latina, con 1.7 billones de dólares, o el 92% de su Producto Interno Bruto. Número 1. Argentina. Argentina en los últimos meses ha estado en las noticias mundiales debido a la situación de la inflación y el gran aumento del dólar, pero esto no es reciente. Año tras año su deuda sube dramáticamente y no se ve cómo su gobierno le haga frente. Y es que desde la Segunda Guerra Mundial viene teniendo problemas. El primer detonante fue el default en 2001, cuando la deuda subió al 118%. De hecho, desde los años 60, la deuda se ha multiplicado por 40 veces. Hoy en día debe de ser de 340.000 millones de dólares, o el 94% de su Producto Interno Bruto.